presencia de un Dios tan santo. Tú eres el santo. Eres todo para el hombre. Seas joven, seas adulto, sean los años que te estés gastando, Dios te quiere hablar hoy. Martín Bucher invitó a esos muchachos y ahí fueron impactados por Dios. En esa reunión ellos entendieron algo que era muy importante. La noche del 24 de mayo de 1778, escuchando el relato de un comentario escrito por un reformador que se llamó Martín Lutero, un alemán que fue el reformador de la iglesia cristiana protestante, de los cuales tú y yo somos parte, la iglesia evangélica. Martín Lutero fue uno de los hombres que reformó la iglesia al estudiar la palabra de Dios. Él era un monje católico, él quería ser papa, pero Dios lo transformó al escuchar y a leer la palabra de Dios. Dios le abrió sus ojos, porque la iglesia se había vuelto al paganismo. La iglesia católica vendía indulgencias y decía: si tú compras este papel y lo firmamos por el papa, tú vas a ser salvo y no necesitas ir al infierno. Pero eso era una mentira, y eso lo descubrió Martín Lutero escudriñando el libro de Romanos, y ahí escuchó y ahí leyó que decía que el único que puede salvar y librar al hombre de pecados se llama Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Yo sé que muchos no, aunque sean creyentes, no conocen la historia de dónde vienen las bases bíblicas para que usted y yo estemos aquí. Y hermanos, muchas veces no estamos conformes y muchas veces no tenemos en consideración lo que estos hombres de Dios tuvieron que hacer para que la palabra de Dios llegara a nuestras vidas. Pero ellos fueron unos príncipes, hombres, hermanos, universitarios, porque era inteligente también Martín Lutero. Y joven, cuando vayas a la universidad, estudia una carrera que le dé la gloria a Dios y que sea para el beneficio de la iglesia del Señor. Aleluya. No te pierdas en el alcohol y las drogas. No te pierdas en el paganismo. No te pierdas en este mundo perverso. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí escuchó John Wesley lo que había escrito Martín Lutero muchos años antes acerca de la reforma cristiana. Y él había escrito que la salvación es por gracia y no por obras. Ahora entiende, hermano, nosotros creemos eso. La salvación no la podemos pagar. La salvación la pagó uno y se llama Cristo. Y Él la pagó una vez para siempre. Si tú crees en Él hoy, tú serás salvo. Y hoy es tu día. Hoy es tu día. Y tal vez tú estés diciendo: yo ya acepté a Cristo. Pero yo te voy a preguntar una cosa: ¿en verdad no te estará pasando como le pasó a John Wesley ese 24 de mayo, estando escuchando en esa palabra de Dios, en esa reunión en el año 1738? Dice que eso cambió para siempre su vida. Espero que hoy tu vida cambie para siempre, porque esa es la intención de Dios hoy, que tu vida sea cambiada para siempre. Si quieres seguir siendo el mismo, está bien, pero Dios quiere que hoy tu vida cambie para siempre. Aleluya. Él fue conmovido por Cristo y las palabras de Dios. Y ahí derramó sus lágrimas y entendió y dijo: en verdad yo no conocía aún a Cristo. Pero Él rindió su vida al Creador. Él rindió su vida al Maestro de maestros. Y Él aceptó a Cristo como su único suficiente Salvador y dijo: ahora sé por qué una pasión ardía en mí. Y ese hombre, desde que conoció a Cristo, hermano, Martín Bucher, el que los había invitado a esa reunión, creo que jamás imaginó el impacto que en los
siglo XVIII iba a causar el que ella haya invitado a uno de estos dos muchachos a la casa de Dios. Déjeme decirle, iglesia, hay una gran importancia que usted y yo traigamos a las personas a la casa de Dios, porque Dios hará transformaciones en esas vidas. Jamás se le cruzó por la mente lo que Dios iba a hacer con estos muchachos. Estos muchachos se convertirían en hombres que ganarían miles y miles de almas para nuestro Maestro Jesucristo. Aleluya. Cuando él tuvo esa experiencia con Dios, John Wesley, él dijo: yo le voy a servir al Señor. Y como era su costumbre, oraba a las 4 de la mañana, porque esa es la segunda cosa que necesita y una cualidad que debe de ser en un hombre que en verdad quiere impactar y avivar su generación. Debe de ser un hombre de oración. Allá, 1 Timoteo, hermanos, capítulo 2 y el verso, bendito sea el nombre de Dios. Timoteo, capítulo 2, hermano, el verso 1 dice: Pablo le decía a Timoteo: te exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones por todos los hombres, porque es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros le hablemos a las personas de Dios. Y si tú eres un hombre de oración, si tú hoy cambias tu hábito para volverte una persona que ora, Dios hará grandes cosas en tu vida. Dios hará un cambio transformador en tu vida. Esos muchachos comenzaban a orar y él dice que comenzó a predicar, y cuando se le abría una oportunidad en su iglesia, ese jovencito a los 34 años, hermanos, dice que predicó su primer mensaje que se llamó la fe es por gracia. Y hermanos, ese fue el primer tema de John Wesley, y ese hombre impactó su generación, y ese hombre comenzó a ser usado tremendamente por Dios y se lanzó a, ¿sabe qué?, a la tarea evangelizadora. Por eso yo te decía hoy, ¿cuántos están dispuestos a evangelizar al mundo? Porque según 1 de Pedro capítulo 2 dice: nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Aleluya. Y él dijo unas palabras. John Wesley dijo: yo voy a reformar la nación. Y recuerda que esa nación era un caos político y social. Esa nación era la podredumbre, en la forma que el hombre vivía. Y aún en la iglesia dice que esos pastores que estaban en esa iglesia estaban dormidos. Lo mismo dijo John Wesley: ellos estaban dormidos y totalmente desinteresados. Ellos simplemente les importaba tener ganancias deshonestas, y ellos nada más estaban pensando en el egocentrismo, como muchas veces pasa ahora en día. Pero John Wesley se puso a la tarea de evangelizar a las personas, y él no lo hizo en un Mercedes-Benz. Él iba a caballo o a pie, y ese hombre, ¿sabes cuántos 1000 kilómetros caminó en toda su vida? 400,000 kilómetros, que equivale a darle 10 veces al globo terráqueo, hermano, 10 veces. Eso se llama pasión por las almas. Eso se llama un hombre movido por el poder de Dios. A caballo, en climas extremos. Yo no sé si has estudiado geografía, y si miras cómo es el clima en Gran Bretaña, te darás cuenta que ahí las nevadas son tremendas, ahí las tormentas son fuertes, ahí cuando es verano también el sol es sofocante. Pero ese muchacho nada lo detenía. Él se paraba a las 4 de la mañana, oraba a Dios, y a las 5 ya estaba en el púlpito predicándole a la vida. Y no solamente usó iglesias, estadios, él no solamente iba y pedía que le abrieran un lugar al aire libre, que era una cosa poco común en aquellos tiempos. Al aire libre, no tenía un micrófono como el que yo tengo hoy. Ese hombre desgarraba su voz y le decía a la gente: solo Cristo salva, solo Cristo perdona el pecado. Él es el camino, la verdad y la vida. Y usted y yo necesitamos esa pasión. Hombres que se muevan, movidos por una pasión evangelizadora. El mundo está necesitando jóvenes como John Wesley.
El mundo necesita hoy un cambio. Muchos hombres, como el Dr. Campbell Morgan dijo y afirmó en uno de sus libros, la indiferencia en el mundo cristiano y el mundo pagano es mayormente el resultado de falta de pasión en el púlpito. La indiferencia que el mundo tiene hacia las cosas de Dios ahora en día es la falta de pasión cuando se predica a Cristo. Esas palabras han impactado mi vida para siempre. Usted y yo necesitamos pasión por las almas. Nosotros necesitamos pasión por hablarles a las personas de Cristo. Dios usó de una manera extraordinaria a este hombre para hablarle a las masas. Su amigo George Whitefield, él ya estaba predicando en otra área de Gran Bretaña y un día le llamó a John Wesley y le dijo: ven, necesito que vengas a hablarle a las personas de Cristo, porque yo soy un neófito, le dijo. Era humilde aquel hombre porque él era también un buen predicador, pero dijo y reconoció: John Wesley, tú puedes venir y predicarle a gente que yo tengo. ¿Cuál fue la sorpresa de John Wesley cuando llegó a su amigo? ¿Sabes cuántas personas le tenía él reunidos para que él predicara? 20,000 personas en un lugar, en una área libre, a la intemperie, había reunido y estaba por más de un año predicándole a muchas personas, a más de 20,000 personas diario. Hermano George Whitefield estaba predicando el evangelio también, y hermano, ni lento, no perezoso. Ahí estaba también John Wesley y él abrió su escritura en Isaías capítulo 61. Bendito sea el nombre de Dios, y quiero que vayas conmigo a ese verso de la palabra de Dios que es profético. Y hermanos, ese día, hermano, la palabra de Dios corría de una manera tremenda, y el Espíritu de Jehová, dice en Isaías 61 verso 1 y 2, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, usted y yo necesitamos hoy en día levantarnos para honrar a Dios. John Wesley era un hombre que fue movido de una manera extraordinaria para hablarle a las vidas de Cristo. Este hombre que caminó de mañana, caminó de noche. Él dice que cuando iba en su caballo, iba escribiendo los sermones que predicaría en los lugares. Él se tomaba el tiempo y a él no le importaba si estaba lloviendo. Y ahora en día, hermanos, mucha gente se está deteniendo para hablar de las maravillas de Dios por cualquier cosa. Pero estos hombres que marcaron la diferencia e impactaron una nación, una generación en el siglo XVIII, ellos a caballo o a pie, como fuera, igual que el apóstol Pablo, que no sé cuántas millas náuticas tuvo que navegar para llegar a los diferentes lugares como Asia, como Italia, como Roma, a todos esos lugares para predicar el evangelio de Jesucristo. Y no se diga nuestro Señor que se despojó de su trono y vino y se ensució sus pies y caminó por Galilea, caminó por Capernaum, caminó por Jerusalén llevando una cruz para que tus pecados y los míos sean limpiados. Él es poder, hermanos. Y espero que esta noche tu vida cambie por completo. Si pensaste que tú sufres mucho cuando vienes a la iglesia, hermanos, eso no es nada. Cuando lees la lectura y cuando vas a la historia de hombres mártires como Martín Lutero, como John Wesley, como Carlos Wesley, como hermanos el mismo George Whitefield y el Dr. Morgan y todos esos hombres de Dios, hermanos, te das cuenta que no has sufrido ni siquiera así de lo que ellos pasaron, con una pasión en sus vidas.
inspirados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos jóvenes hoy en día que dicen: yo quiero sacudir esta nación. Pero ¿cómo lo harás si no eres movido por el Espíritu Santo de Dios? Necesitas ser un hombre de oración. Primero, tener a Cristo en tu corazón y asegurarte de que Él es tu Señor y Salvador. Debes de aprender a orar. Una vida de oración te garantizará que Dios estará contigo. Debes de aprender a depender de Dios también como tercero. Hermano, debes de aprender a levantar a otros. Eso motivó a John Wesley a predicar el Evangelio. Eso motivó a muchos hombres de Dios en los tiempos pasados a hablar de las maravillas de Cristo. Cómo nos iba a sacudir Inglaterra en el momento que estos hombres predicaban al aire libre, a la intemperie. Cómo nos iba a sacudir esa nación. Si esos hombres iban motivados por el poder de Dios, los pastores que estaban dormidos, hermanos, no les interesaba la condición moral y espiritual de la comunidad. Ellos vivían existencia materialista, egoístas. Y se afirma una cosa, aún por los historiadores que no son cristianos, que si no hubiera sido por John Wesley, que se dejaba usar por el Señor, Inglaterra ese año hubiera vivido un caos. En ese lugar habrían corrido ríos de sangre por el socialismo, porque tenían dispuesto una revolución social sangrienta y destructiva. Ahora en día este mundo no ha cambiado mucho desde los días de John Wesley. Si te das cuenta, esta nación está corriendo ríos de sangre a cada instante. Chicos muriendo en las escuelas, asesinados. Chicos ahorcándose, chicos quitándose la vida. Jóvenes cortándose las venas por algo insignificante. ¿Y quiénes son los que tienen que ir a ellos y hablarles?